Antes de comenzar a hablar de mi tema, quisiera que medites en tu mente las siguientes preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste que las cosas sucedieran? ¿O que solo miraste lo que sucedía? ¿O que al final solo te preguntaste qué sucedió? Con base a esas preguntas, quisiera hablar de los tres tipos de personas que existen. Y según tu respuesta, te identificarás con una de ellas. Quisiera hablar de una historia que hace mención de esos tres tipos de personas. En 1916, una expedición estadounidense asentó una base militar en la ciudad de Parral, en Chihuahua, con el fin de capturar a Francisco Villa por haber atacado la ciudad de Columbus. Los habitantes de la ciudad estaban en desacuerdo que soldados estadounidenses ocupasen la ciudad, pero nadie se atrevía a hacer nada. Alisa Rielsen, quien en ese entonces tenía 28 años de edad y estudiaba en Estados Unidos, se encontraba de vacaciones en la ciudad de Parral, y al ver que nadie realizaba ninguna acción, fue y reclamó al presidente municipal y le dijo que alguien tenía que hacer algo. Al ver y no contar con su respaldo, no esperó e hizo que las cosas sucedieran. Solicitó el apoyo de la gente de la plaza y se dirigió a la escuela primaria, donde tomó la bandera nacional, y posteriormente se dirigió a los alumnos de quinto año y les dijo: he solicitado la ayuda de muchas personas, pero nadie quiere hacer nada, y nosotros tenemos que actuar. Junto con los niños y algunas mujeres, se dirigió a la base militar estadounidense, seguido por la multitud. Los niños comenzaron a arrojar piedras y las mujeres, con palos y tomatazos, continuaron la agresión. Los soldados norteamericanos, al ver que eran atacados por mujeres y niños, no se atrevieron a hacer uso de las armas. Entendieron el mensaje y abandonaron el país. El acto de heroísmo de Alicia Grace al hacer que las cosas sucedieran ha sido recordado desde entonces, mientras que las personas que solo miraban lo que sucedía, y aún los que aún se preguntaron qué sucedió, han sido olvidados. Ahora, yo quisiera preguntar, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Eres de las personas que hacen que las cosas sucedan? ¿O eres de las personas que miran lo que sucede? ¿O eres solamente de las personas que al final se preguntan qué sucedió? Recuerda, alguien tiene que hacer algo, y ese alguien eres tú, quien tiene que hacer que las cosas sucedan en el momento oportuno y sin demorar. Gracias.